están? El Señor les bendiga en este día, queridos hermanos, amigos. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a buscar en Juan capítulo 2, el versículo 13 al 22. Vamos a basar allí nuestro mensaje de hoy. Se titula "Quiten esto de aquí". Quiten esto de aquí. Dice Juan 2, 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La Pascua era una de las fiestas más significativas de los judíos. Venían de todas partes, de las partes más remotas, para esa celebración nacional. Jesús subió a Jerusalén junto con sus discípulos y se unió a todos aquellos peregrinos en esa celebración. Una vez en el templo, Jesús no pudo permanecer sin reaccionar por la forma en que habían convertido la casa de Dios, el templo, en una cueva de ladrones, en vez de ser la casa de oración para la cual estaba destinada a ser. ¿Cómo pudo este hombre desconocido desbaratar el mercado instalado en la casa del Padre Celestial? ¿Dónde estaba la guardia del templo que no lo detuvo? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Por qué no actuaron? ¿Quién era Jesús? ¿Y qué estaba demostrando al usar la fuerza para limpiar aquel templo donde en el pasado la gloria de Dios había descendido? Allí vemos que Jesús mostró su valor y su coraje, su valentía. Su fuerza física fue puesta al servicio de la justicia divina. No le importó que pudo haber terminado su carrera allí. Lo pudieron haber metido preso, hubieran acabado con su vida. Él no le importó eso. En ese momento se estaba cumpliendo una profecía que está en el Salmo 69, versículo 9, y parte de ese salmo dice: el celo por tu casa me consume. Pero, ¿qué fue lo que le desagradó a Jesús allí en el templo? ¿Qué despertó en él aquel celo? ¿Qué significado encierra esa orden, esas palabras que dijo: quiten esto de aquí? Esa frase, quiten esto de aquí, es la que va a ocupar nuestro tiempo en el día de hoy. Y nos vamos a dar cuenta de la indignación que Jesús sintió en ese momento al ver aquel desastre en la casa de Dios. Entonces, en primer lugar, el Evangelio de Juan fue escrito para demostrar que Jesús fue el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Por eso decimos, en primer lugar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ningún hombre tuvo la pretensión en los tiempos de Jesús y antes y después de llamar
el templo de Jerusalén la casa de mi Padre. Nadie había llamado de esa forma el templo de Dios. Nadie se atrevía a hacerlo. Jesús no pidió permiso a los judíos y en especial a los sacerdotes para decir esa frase. La casa de mi Padre. Jesús no pensó que podía ofender a esa gente con esa declaración. El templo para los judíos era el centro de su adoración, era el corazón de su vida como nación. Jesús había sentido ese orgullo por el templo como lo sentía cualquier otro judío, y al saber el orgullo que el judío sentía por el templo de Jerusalén, él, al decir aquella frase, lo que hizo fue irritarlos. De modo que allí puso Jesús de manifiesto su derecho sobre la casa de Dios como el Hijo de Dios que era. Jesús observó cómo los hombres que debían mantener limpio el templo, la casa de Dios, lo habían convertido y habían dado autorización, permiso para que se convirtiera en un mercado. Quizá ellos de allí, de esas ventas, recibían alguna comisión. El no hagan de la casa de mi Padre eleva a Jesús a la categoría de hijo, con una autoridad absoluta. Aquí Juan nos demuestra entonces que Jesucristo es Dios. El Evangelio de Juan, como les dije, ese era el propósito que tenía, demostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, los milagros no se llaman de esa manera, se llaman señales. Y esas señales las hizo Jesús para demostrar que Él era en realidad el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios estaba revestido de toda autoridad sobre la casa de su Padre. Él podía decir con esa autoridad: quiten esto de aquí. Lo dijo en el pasado y es necesario oírlo en estos días. Hay tantas cosas que necesitamos quitar de la casa de Dios hoy. Quizás Jesús no venga con un látigo hoy para remover y quitar las cosas que están mal en su casa, pero a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, nosotros necesitamos como hijos suyos corregir todo aquello que convierte la casa de oración, la casa de Dios, la casa de su Padre, en una casa de mercado. Lo quiere hacer con nuestras vidas en el día de hoy. ¿Por qué? Cuando Jesús dice quiten esto de aquí, Él está hablando también en el pasado del templo. Pero en el día de hoy debemos recordar que tú y yo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere que nosotros quitemos de nuestra vida todas aquellas cosas que están estorbando el pecado que hay en nuestra vida, que está estorbando nuestra adoración hacia Dios, nuestro compromiso hacia Él. Él quiere que nosotros quitemos cualquier cosa que esté apagando el Espíritu de Dios que está en nuestra vida, que lo está entristeciendo. En Lucas 19:46 dice: mi casa es casa de oración. Tú y yo, este templo, es la casa ahora, la morada de Dios a través de su Espíritu. Y Jesús quiere que tú y yo examinemos nuestra vida y digamos y oigamos la palabra que dice: quiten esto de aquí. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que el Señor demanda que quitemos? ¿Qué crees tú? Si te pones a pensar un poco en tu vida, ¿qué cosas tienes que remover de tu mente, de tu corazón, de tu vida, para que la casa de Dios, el templo de Dios, que es tu cuerpo, no se convierta en un mercado, en una cueva de ladrones, sino en su hermoso y preciado templo, la morada del Espíritu en ti?
¿Qué tienes que remover? Debes pensar en eso, debemos pensar en eso. En segundo lugar, la casa de Dios fue hecha para la adoración a Dios. El templo se construyó para adorar al Señor. Allí se hacían los sacrificios y se hacía todo tipo de cosas para adorar y alabar el nombre del Señor. Cuando Jesús entró aquel día en el templo, se dio cuenta que lo menos que hacían aquellas personas era adorar al Padre Celestial. Había mucho ruido, muchas voces, mucho movimiento, pero no se adoraba a Dios. Había un bramido de bueyes, de ovejas, cantos de palomas enjauladas, pero no se adoraba a Dios. Estaba el grito de los cambistas como en un mercado público y era oído ese grito de esquina a esquina en la casa del Señor, que estaba siendo profanada por aquellas personas. Aquí encontramos entonces una enseñanza importante también para todas las épocas. Es que cualquier cosa que nosotros hagamos en la casa de Dios que no sea para adorarle a Él, despierta su celo y despierta su ira. Cualquier cosa que hagamos en nuestro templo también despierta el celo de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo que está desagradando a Dios? Debemos tener mucho cuidado porque el propósito de la historia es que la manera como adoramos a Dios no se mide por los instrumentos o la música hermosa que nosotros podamos usar, las canciones que cantemos, las oraciones que hagamos, las ofrendas que nosotros podamos traer a su casa, e incluso los sermones que nosotros predicamos allí en el templo. Si no lo hacemos para adorar a Dios, estamos fallando. Si hacemos el canto para agradar a nosotros mismos, para que vean mi talento y no dándole la gloria a Dios, estamos fracasando en nuestra adoración. Si el mensaje lo que estamos tratando de hacer es que quede muy bonito para que a tus oídos suene como música, que te agrade todo, estamos haciendo mal. Porque la palabra de Dios no es para que nosotros la oigamos y que nos caiga bien y nos guste y nos agrade todo, no. Porque cuando predicamos la palabra de Dios tenemos que hablar del pecado. Y el pecado a ninguno le gusta que le digan que es pecador. Y cuando tú te molestas al oír la palabra de Dios, es porque lo estamos haciendo bien. Estamos predicando lo correcto. Estamos predicando lo que Dios quiere que nosotros prediquemos para que tú te sientas incómodo en tu vida y digas, tengo que sacar eso de aquí. Y de esa manera estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Una cosa que debe hacer cada creyente es examinarse para ver qué hay en su corazón, si es un mercado irreverente que impide el acceso a una adoración sincera y legítima a Dios, o si en verdad estamos haciendo las cosas de una manera transparente y sincera para agradarle a Él. Debemos dejar que el Señor, a través de su palabra, nos limpie, haga una limpieza en nuestra vida, porque el templo fue construido para eso. Y tú, como templo de Dios que eres, estás llamado entonces a servir al Señor con tu vida. No es necesario que hoy estemos vendiendo quizás bueyes, ovejas y palomas para despertar la ira de Dios. Cuando estamos haciendo negocios fraudulentos, cuando estamos utilizando el altar para promover cosas que no son para el fin sagrado de adorar al Señor, estamos pervirtiendo la adoración al Padre Celestial. Estar en la casa del Señor con rencor hacia el hermano o con alguna ofensa que no hemos arreglado, con pensamientos inapropiados, hablando o criticando, son maneras de pervertir nuestra adoración a Dios. Porque la casa de Dios fue llamada a ser casa de oración para todas las generaciones. ¿Qué estamos haciendo con nuestro templo? Con este templo que es el templo de Dios.
Si hay cosas allí que están estorbando nuestra vida, deberíamos entonces removerlas y escuchar esa palabra de Jesús. Quiten de aquí esto. Y en tercer lugar, Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Esta era la profecía que apuntaba hacia la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23, la segunda parte de ese versículo. Notemos entonces que Jesús, cuando entró en aquel templo aquel día, hizo una limpieza total, completa. Yo me imagino cómo sería aquella limpieza. Me imagino los dueños de los animales corriendo detrás de ellos, las palomas volando libremente por todo aquel ambiente, los cambistas recogiendo el dinero que él había lanzado al piso y otros más quizás haciendo fiesta con ese dinero que estaba por ahí regado, tratando de obtener algo, una ganancia también ellos. De modo que un látigo unido a la fuerza de Jesús y a su valor y su coraje produjo una limpieza total. Pero, ¿qué nos muestra el Señor? Además del celo por la casa de su Padre, ¿qué señal, según Juan, nos está revelando con esa limpieza del templo? Él estaba mostrando también algo importante, que el tiempo de los sacrificios de Moisés, que Moisés había instituido en el pasado, había llegado a su fin, porque ahora llegó el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y que iba a ser sacrificado una sola vez para siempre. La limpieza del templo simbolizaba eso, la limpieza que él iba a hacer por los pecados de la humanidad. Mire la pregunta de los judíos en Juan 18, la segunda parte del versículo. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús le respondió en el versículo 19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús hablaba de su muerte y resurrección. Esa muerte, esa resurrección iba a abrir el camino directo hacia Dios. Ya no había intermediarios para que podamos nosotros acercarnos a Dios. Por eso, lo primero que sucedió cuando Jesús murió fue que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, porque era Dios el que estaba rompiendo ese velo. El velo era el que separaba 2 áreas del templo, el lugar santísimo, que estaba donde estaba el arca del pacto de Dios. Allí entraba el sacerdote una vez al año con sangre para rociar y para pedir el perdón del pueblo y de él mismo y de sus pecados, y el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes. Pero aquí el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ahora se rompía ese velo y todo el mundo podía tener acceso a Dios de una manera libre. Eso es lo que estaba simbolizando la muerte de Jesús en esa ocasión. En Mateo 27:51 registra las palabras de Mateo, donde dice que el velo del templo se rasgó en 2. El templo fue construido y por 46 años, dijeron ellos, pero en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Hasta el día de hoy no ha sido reconstruido el templo judío. La última referencia que se hace a un templo es en Apocalipsis 21:22, donde dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Por eso decimos que Jesucristo es ahora el templo donde nosotros vamos a adorar un día que nos encontremos en su presencia.
Apreciados hermanos y amigos, hoy Jesús se acerca a nosotros y nos dice, quita eso de allí. Quita todas aquellas cosas que están estorbando tu adoración a Dios. Él está desafiándonos con las mismas palabras en el día de hoy. Lo que Dios espera de ti y de mí no es algo distinto, no es algo diferente, es simplemente limpieza, purificación, santificación que puede venir con su ayuda. Tenemos que dejar que Él limpie este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos ese templo, pero Él no puede entrar en un templo sucio, en un templo contaminado, un templo dañado, destruido. ¿Tú te imaginas los olores terribles que había en el templo de Jerusalén con aquellos animales, con todo tipo de animales allí metidos y haciendo sus necesidades allí mismo? El olor a orines, el olor de todas las heces fecales de esos animales. ¿Cómo estaba ese templo tan contaminado, tan inmundo? Aparte de eso, los sacrificios cuando se quemaban, muchos de ellos despiden un olor terrible. Eso es lo que despide el pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere limpiar nuestro corazón, nuestra vida, para Él llegar a ser la morada suya en nosotros, en cada uno de nosotros. Jesús nos invita hoy a creer lo que está escrito aquí en su palabra. Debemos venir a su presencia para que su sangre preciosa que derramó allá en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y así el templo de nuestras vidas quede apto para que Él venga a hacer residencia allí, morada en nuestra vida, y de esa manera entonces ser el Rey, el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros. Mira, recuerda lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el templo de Dios, en el cielo, no puede entrar ninguna cosa inmunda, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tú quieres saber si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Tienes que rendirle tu vida a Jesucristo. Tienes que decirle, Señor, ayúdame a quitar esto de aquí que estorba mi comunión contigo. Él lo puede hacer. Él está dispuesto a hacerlo en este momento. ¿Quieres saber entonces si tu nombre está inscrito? Cuando tú le invitas a Él a entrar en tu corazón, tu nombre se escribe en el libro de la vida, y cuando llegue el día de pasar lista en el cielo, tu nombre se va a encontrar en ese libro porque le has rendido tu vida hoy al Señor. ¿Lo quieres hacer conmigo en este momento para que tu nombre sea escrito allá en el libro de la vida de Dios? Ora conmigo esta oración. Dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hay tantas cosas en mi vida, Señor, que no puedo arrancarlas, no puedo quitarlas por mí mismo con mis propias fuerzas. Yo te invito a que me ayudes tú, Señor. Ayúdame, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te invito a que entres y limpies mi vida para que pueda ser morada de tu Espíritu Santo. Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por entrar en mi corazón, Señor. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición que tú hayas invitado a Cristo a que remueva todas aquellas cosas que están estorbando tu comunión con Él. Te animo a seguir adelante, a que leas la palabra de Dios. Comienza con el Evangelio de Juan y también a pasar tiempo en oración con Él, a pedirle a Él su ayuda para que puedas seguir adelante y crecer en tus caminos, en los caminos del Señor, en esta nueva vida que estás comenzando en el día de hoy. Te invito, si te gustó el mensaje, que le des like. También te invito a que marques las notificaciones, la campanita allí, para que cuando subamos otro sermón te avise entonces y puedas escucharlo y puedas también
compartir este mensaje porque es importante que otros también oigan el mensaje de Dios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme a mi correo. Yo estoy allí dispuesto a responder cualquier inquietud y te animo a seguir adelante en el Señor. Dios te bendiga. Gracias por haberlo escuchado y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.